Bueno, como les decía, en esta tercera unidad vamos a trabajar las etapas del diseño curricular, su desarrollo y evaluación. Esta es una unidad bastante amplia, por lo que lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, ¿no? Hoy, que lo vamos a trabajar hasta la mitad de la unidad didáctica, y la siguiente semana, que sería el día miércoles, ¿no? Porque entiendo que el lunes no hay actividad, ¿no? De acuerdo al cronograma, creo por el feriado de Todos Santos y obviamente por el compromiso que tienen seguramente con muchos que tienen su difunto, ¿no? Entonces, concluiríamos esta unidad el miércoles de la siguiente clase. Sin embargo, antes de iniciar a fondo, quisiera pedirles de que cuando tengamos algún reclamo, de pronto exista alguna incongruencia en la evaluación, pues a veces es bueno hacer las consultas internamente. Bueno, entiendo que algunos, no sé si se han quejado o de pronto ha habido alguna consulta al director de posgrado, perdón, al coordinador del programa, y bueno, pues eh, me ha indicado de que no tenía que mostrarles las notas, ¿no? Eso todavía estaba en una etapa, diríamos, de revisión, ¿no? Pero bueno, ayer les mostré un poco a sugerencia también de algunos de sus compañeros que quería saber, ¿no? Cuánto tenía. Entonces, en las siguientes oportunidades, traten de consultarme tal vez de manera interna, pero no un poco con la intención tal vez un poco de poder hacer quedar mal a nadie. ¿Les parece? Bueno, a ver, las etapas del diseño curricular y obviamente el mismo desarrollo del currículum siempre van a estar en función a los conceptos, a las definiciones que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Habíamos señalado, por ejemplo, de que el currículum siempre está asociado de pronto a un plan, a un proyecto, a un programa, ¿no? En ese marco, por ejemplo, Sabalza entiende al currículum como el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desean lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas, ¿no? Entonces, esta afirmación del español Sabalza está un poco mucho más relacionado, ¿no es cierto?, eh, con las metas, con los logros que deseamos alcanzar, ¿no? También Sabalza señala de que el currículum es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se considera importante trabajar en la escuela. Es decir, esto ya tiene mucho que ver ya con la relación mismo, ¿no?, de la praxis educativa, ¿no? Es decir, el desarrollo mismo del currículum en el aula, ¿no? Desde ese punto de vista, pues el currículo no es sino simplemente la planeación, la previsión, la proyección, ¿no?, sino también la vivencia misma, ¿no? En ese marco, pues el curriculista, bueno, era considerado como el arquitecto de la estructura de la enseñanza, ¿no? Quienes hacían la planeación, ¿no? Quienes hacían el trabajo, diríamos, de programación eran los especialistas en el currículum, ¿no? Es decir, los expertos, ¿no?, que imaginaban, que concretaban esa imaginación en... Entonces, en ese marco, el curriculista pues era como el arquitecto, ¿no?, de la enseñanza. Eso significa pues el que imagina, el que abstrae de la realidad educativa, ¿no?, los elementos del currículum, y obviamente entre estos elementos se empieza a darle forma, a darle estructura, ¿no? Entonces, por eso era considerado como el arquitecto de la estructura, ¿no? Y los profesores eran quienes llevaban a cabo sus previsiones, ¿no? Es decir, los peones de esta obra, ¿no? Entonces, incluso con la anterior reforma educativa, esto más o menos se visibilizaba, ¿no? Quienes hacían el currículum base del sistema educativo plurinacional, perdón, del currículum base, no del sistema educativo plurinacional,
sino del currículum eran pues los expertos, ¿no? Los consultores, ¿no? Generalmente recomendados por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, por la UNESCO y muchos otros organismos internacionales, ¿no? Entonces, como que el diseño curricular venía elaborado en paquete, ¿no? Y quienes tenían que poner a la práctica, ¿no? Los profesores, ¿no? Eran quienes llevaban a cabo sus previsiones, ¿no? Eran como los peones de esta obra, ¿no? Entonces, si los curriculistas eran como los arquitectos, bueno, los profesores, los que más o menos eh, tenían que prever todos los medios operativos, ¿no? Para concretar el currículum como tal, ¿no? Entonces ahora un poco hablemos del diseño curricular, ¿no? ¿Qué es el diseño curricular? Ahí a mí me gustaría un poco, a ver, también rescatar algunas opiniones mientras yo voy desarrollando, ¿no? El diseño curricular pues no se hace sobre el vacío, ¿no? El diseño curricular pues siempre está relacionado con el contexto sociocultural, ¿no? Siempre está relacionado con el entorno, ¿no? Es decir, pues aquí antes de hacer el diseño curricular, con el diagnóstico, con la etapa de la fundamentación curricular, en la parte de la modelación del currículo, pues se hace esta exploración, ¿no? De la condición, ¿no? Social, cultural, económica, política, las particularidades, ¿no? Que caracterizan a una sociedad o un colectivo social, a una cultura, ¿no? Entonces, por eso es que el diseño curricular tiene que estar muy relacionado con el contexto sociocultural, ¿no? Y obviamente antes, cuando no se buscaba esta relación, pues venían diseños curriculares descontextualizados, ¿no? Elaborados bajo otro horizonte cultural, bajo otra perspectiva. Y obviamente cuando los docentes, los maestros, que eran los operadores del currículum, tenían que poner en práctica, veían muchas incoherencias, ¿no? Precisamente por eso estos ejemplos, ustedes que son educadores han debido notar, ¿no? Antes, por ejemplo, en los libros de texto, por ejemplo, de pronto aparecían unidades didácticas muy relacionadas con, digamos, con el león, el elefante, digamos, en el contexto aymara, ¿no? Hoy los niños aymara pues nunca habían visto en su vida un león, ¿no? Y no había en los libros de texto, por ejemplo, esta realidad del mundo aymara, es decir, de pronto incorporar a la llama, a la vicuña, al zorro, digamos, como elementos, como contenidos del currículo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no estaba relacionado con el contexto sociocultural. Entonces había una fractura, un divorcio entre lo que el contexto necesitaba y obviamente la previsión, la planificación que se hacía a partir de ese contexto, ¿no? Entonces, el diseño curricular, ¿cómo la podemos evidenciar o cómo la podemos palpar, cómo la podemos ver, ¿no? A través del plan de estudio, los planes de estudio, los programas de estudio, el plan de asignatura y otras formas de planificación de aula. Es decir, todo aquello que está relacionado con la planeación, ¿no? Entonces, los planes de estudio en el que están, obviamente, inscrito todo el andamiaje de una carrera, por ejemplo, ¿no? El programa. Ahí donde está de pronto la misión, visión, el objetivo, perfil profesional, la malla curricular, el sistema de evaluación, la metodología, todos estos elementos que están en el plan de estudio. Por eso es un plan de estudio, un plan de pronto elaborado a mediano plazo, ¿no? Para 3 años, para 5 años, ¿no? Los programas de estudio, pues, son también los planes, pero mucho más concretos, ¿no? Son planes más a nivel de área, a nivel más de área de asignatura también, ¿no? Los planes de asignatura o los sílabos, ¿no? Como se las conocía antes o como todavía en algunas instituciones hacen referencia, ¿no? Otras formas de planificación, ¿no? Aquí va, por supuesto, también los planes a nivel micro, pueden ser planificaciones semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, depende, ¿no? Entonces el diseño curricular, pues,
tiene, diríamos, su concreción en estas previsiones, en estas planificaciones, ¿no? Cuando hablamos del diseño curricular, estamos hablando de la planificación, ¿no? De la organización, de la programación de todas las actividades del proceso formativo, de todos los elementos del currículo, ¿no? Y obviamente estos elementos del currículum, reitero, son, ¿no? Básicamente los objetivos, contenido, metodología, evaluación, medios y materiales educativos, ¿no? Los más usuales, porque después hay más elementos todavía, ¿no? Pero el diseño curricular tendrá que relacionar, tendrá que darle sistematicidad a estos elementos, ¿no? Entonces, todo diseño curricular pues siempre hará estas previsiones, ¿no? Y las necesidades de un diseño curricular siempre son dinámicos, ¿no? O sea, no podemos hablar de una planificación, diríamos, rígida, cerrada, ¿no? Siempre vamos a hablar de una planificación bastante dinámica, bastante cambiante, que hay que actualizarlo, ¿no? Siempre tomando el criterio de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, tiene que ser una planificación, un diseño curricular inclusivo, ¿no? Siempre hasta en la perspectiva del enfoque de género, ¿no? Porque tendrá que responder a las necesidades contextuales, desarrollo de las dimensiones, ¿no? Como el ser, saber hacer, el decidir, bueno, en el marco del nuevo modelo, ¿no? Por ejemplo, el modelo sociocomunitario productivo, pues busca precisamente esta condición educativa, ¿no? Desde ese punto de vista, pues estas son las etapas del diseño curricular, ¿no? Primero, elaboraremos un diagnóstico educativo, ¿no? Segundo, vamos a hacer una adecuada fundamentación del diseño curricular. ¿Para qué hacemos el diagnóstico? Pues para poder identificar todas las necesidades, ¿no? Todos los vacíos, todas las incoherencias, ¿no? Todas las falencias o los problemas. Y luego vamos a hacer una adecuada fundamentación del currículum, ¿no? Vamos a adoptar un determinado modelo, enfoque teórico, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, psicopedagógico, filosófico, epistemológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista hasta normativo legal, ¿no? O sea, hay que adoptar una perspectiva y la fundamentación irá más o menos mostrando o irá configurando nuestro modelo educativo como tal, ¿no? En el caso del modelo sociocomunitario y productivo está siempre inspirado en la pedagogía crítica, en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, entonces por eso siempre se hace alusión a los procesos de emancipación, liberación, reivindicación, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ir viendo esto poco a poco, ¿no? Vamos a ver en la parte 2, por ejemplo, la determinación de los perfiles, porque es importante ver el perfil profesional, es decir, digamos, el punto de llegada, ¿no? La meta, ¿no? En el punto 3 veremos la organización y estructuración curricular, que es la etapa mucho más complicada, ¿no? Pero no es un poco complejo porque la estructura es bastante minuciosa. Hay muchos elementos que considerar en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que armar ya la malla curricular, aquí hay que armar los programas de estudio de cada área, de cada asignatura. En el punto 4 veremos el desarrollo del proceso curricular como tal, ¿no? Es decir, cómo precisamente el currículum se va concretando, ¿no? Cuáles son las previsiones que se toman, ¿no? Desde el punto de vista técnico-logístico, es decir, la etapa de implementación y ejecución del currículum, y en la etapa quinta, la evaluación del diseño curricular, ¿no? Entonces, estas etapas vamos a trabajar en estas dos sesiones, el día de hoy y la siguiente sesión. Desde ese punto de vista, pues veamos, a ver, ¿no? La primera etapa del diseño curricular, el diagnóstico educativo. ¿Por qué es necesario un diagnóstico para la elaboración del diseño curricular? Una pregunta, a ver, quisiera que, por favor, un par de intervenciones aquí para poder ampliar.
¿por qué creen que es necesario hacer un diagnóstico para la elaboración del diseño? Aló, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, adelante, estimado. Benigno. Benigno, adelante, muy buenas noches. Doctor, va a disculpar, no puedo salir a la pantalla porque no sé qué aparato tengo que tocar para ver porque estoy viendo un celular, doctor. No se Todavía preocupe, no tengo Benigno. mucha práctica. No se preocupe, Benigno. Yo igual en esta clase estoy sin cámara por la inestabilidad del Internet, porque cuando utilizamos la cámara, el Internet consume mayor mega, así es que no se preocupe, por esta clase lo vamos a hacer sin la cámara. Ya, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo quiero dar mi opinión, pero no a partir, digamos, de la lectura de algunos textos o de algunos autores, ¿no? Sino que a partir de una praxis, a partir de lo que yo he vivido, a partir, digamos, que me he revolcado, digamos, así en el terreno, ¿no? Como, ¿en qué consiste el currículum? Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos compañeros de Bélgica para hacer un diseño curricular sobre, por ejemplo, para niños de 0 a 5 años, ¿no? Para eso he tenido que vivir en el campo, en todas las provincias acá del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Para elaborar un diseño curricular, primero que nada, como usted lo ha dicho, es importante determinar siempre el modelo, como usted nos explicó en la clase anterior, el modelo teórico. Ese modelo teórico me va a ayudar a mí a interpretar la realidad educativa. A partir de esa interpretación, yo voy a sistematizar y voy a formar una nueva teoría, una nueva estrategia. Una vez elaborada esa nueva estrategia, entonces yo tengo que transformar la práctica educativa que se vive. Entonces, esos son los pasos tan importantes, ¿no?, para hacer el diseño curricular. Una vez determinado ya el modelo, entonces, el primer paso fundamental, claro, aquí el modelo teórico y las teorías, ¿no?, como usted nos ha explicado. Por ejemplo, si yo quiero optar, digamos, el modelo teórico y conductual, entonces, a partir de ese modelo, a partir de esa escuela, yo tengo que diseñar el tipo de diagnóstico, metodologías, etcétera. Pero si yo quiero tomar, por ejemplo, usted ha remarcado, dice, el modelo sociocomunitario productivo, ¿verdad? Entonces, a mí me han contratado, ya yo soy doctor en ciencias de la educación, en este momento me estoy estudiando doctor, me contratan, bueno, yo voy a hacer el diseño. Hijo, ¿cómo estás, hijo? Contratar a algunos expertos y demás cosas, ¿no? Empiezo a trabajar. Por favor, les voy a El pedir primer que silencien paso, su micrófono. Por favor, su micrófono, colegas. el primer paso, doctor, que usted ha remarcado es precisamente Ya, el hasta las 10 estado vamos de a ver, situación. luego vamos a flexibilizar en recreaciones. Ya han dicho, ¿Qué pues les gusta jugar, significa? les gusta romper. Hay diferencia, Escucha, doctor. se han organizado y me han demostrado ¿Qué hasta el último. Ya significa han dado el bien. diagnóstico? Sí, El no, sí. diagnóstico es, pues, ¿Ah? es la Sí, me ha dado determinación para el del lunes. estado de De hoy situación día no he hecho una de mamada la nomás. educación. Espero que me invites. Pero ahora bien, el diagnóstico, doctor, tenemos que hacerlo vía dos caminos. Se hablan de modelo sociocomunitario productivo. Uno, voy a tomar el paso que se llama cualitativa, ¿no?, una investigación cualitativa. Y el otro puede ser una investigación cuantitativa. Si yo voy a tomar para determinar el estado de situación, digamos, de la formación del niño boliviano, del estudiante boliviano, si es cualitativo, entonces tendré que ponerme en contacto
con los sujetos y con los actores del contexto. En este caso, como es Bolivia, entonces tendré que ir a vivir yo al oriente, estaré en los valles, en el altiplano, etc. Entonces, una vez constatado aquí, yo tengo que hacer una lectura crítica, así como dicen los economistas, ¿no? Una lectura crítica para poder ver cuáles son los elementos, digamos, negativos, positivos o estrategias que son tan importantes. Entonces, a partir del análisis de este proceso de diagnóstico, pues yo tengo que, va a nacer obviamente el bebé, que se va a llamar el nudo problemático o problema. Una vez teniendo el problema, tendré que buscar yo teorías que me ayuden a interpretar los resultados del proceso de diagnóstico. Una vez teniendo eso, entonces todo este proceso de sistematización tengo que convertir en un propósito, o sea, en un objetivo. Llamaremos un objetivo general, ¿ya? Pero este objetivo general es la intención pedagógica. Entonces, esta intención pedagógica o propósito pedagógico yo tengo que desglosar en varias acciones. Y esas acciones yo voy a denominar objetivos específicos. Digamos, entonces voy a tener, digamos, unos 10 objetivos específicos, son 10 acciones. Ahora aquí viene un paso muy importante que, bueno, a lo largo de mi vida profesional puede ver, yo soy maestro, he visto que mis profesores no entienden, digamos, esta parte, ¿no? Ni otros profesionales tampoco, porque es otra la naturaleza, digamos, de cada disciplina. Entonces decían lo siguiente, saben la parte de los objetivos específicos. Cada objetivo específico, doctor, son acciones concretas a realizar y que cada objetivo específico más adelante se va a convertir en contenidos. Pero aquí hay un detalle, doctor, eso yo he aprendido cuando he diseñado proyectos. Cada objetivo específico es plata, doctor. Se puede cuantificar. Aquí nace la parte de la cuantificación económica. Si nosotros en este momento podemos discutir con un economista o con un contador o con otros profesionales, nos va a decir, ¿para qué sirve? Y efectivamente aquí se cuantifica, ¿no? Una vez hecho esto, bueno, esto es un pequeño contrabando que estoy diciendo, ¿no? Entonces, una vez teniendo ya los objetivos, el primer objetivo será, digamos, a ver, realizar, digamos, o sistematizar contenidos, ¿no? Entonces, aquí yo tendría que buscar contenidos. Ya, si en el caso de educación secundaria o primaria, pues los contenidos, las áreas curriculares aquí, ¿no? Y cada área curricular ahora va a ser medios, va a ser el pan, la comida, el agua, que va a permitir, digamos, desarrollar o cumplir con los objetivos específicos, es el medio. Pero aquí dependerá, por ejemplo, del enfoque que vamos a aplicar. Por ejemplo, si yo estoy aplicando el socio comunitario productivo o, digamos, el cognitivo contextual, por ejemplo, el primer paso que tengo que tomar en cuenta, doctor y colegas, es lo siguiente: las capacidades. Porque dice desarrollar, va a decir seguramente en el objetivo general, desarrollar capacidades cognitivas, valores, actitudes de manera integral, cosa de que haya una personalidad integral del hombre boliviano. Entonces, yo tengo que tener una clara idea, digamos, una comprensión, digamos, meridional de lo que significa capacidad. Entonces, yo tengo que definir, por ejemplo, ¿qué son capacidades? Muchos dicen, las capacidades o competencias que se recogen en los objetivos generales, pueden manifestarse en conductas concretas o acciones variadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que determinar, doctor. Porque si no lo hacemos así, si picoteamos por ejemplo, por aquí para dar conceptos diferentes, entonces nuestro diseño curricular va a tener un sesgo, digamos, de
hasta puedo decir de un 80 grados o hasta 90 grados, doctor, o puede ser de 180 grados, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, lo que en este caso, doctor, sea para educación inicial, sea para primaria, sea para educación superior, entonces es importante estos pasos que usted en este momento está socializando con nosotros. Por ejemplo, en el supuesto caso de que usted me invita a su universidad, que usted como rector, yo, si me contrata usted, digamos, quiero dictar investigación científica o investigación cualitativa, u otra área, lo primero que tenía que hacer, vivir un poco en el contexto, leer la realidad. Y a partir de esa lectura, pues yo tendría que formular mi pensum, mi diseño curricular de aula, el tipo de metodología, o materiales, la evaluación que voy a tener en cuenta. Entonces, doctor, yo veo tan importante esta parte que usted nos está explicando. Esto es tan importante para cualquier profesional. Para un médico, excelente. Para un economista, lo propio. Para otras áreas, digamos, profesionales libres, considero que es muy importante porque yo he podido constatar en otros países, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir, he podido ver, esos son los pasos que siguen. He tenido la oportunidad de compartir, por ejemplo, con un alemán, doctor Klaus Galda, el diseño curricular de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Primero que nada que hace eso es una gradación de dificultad en base a prerequisitos, por ejemplo, he aprendido, ¿no? Ahora, por ejemplo, para la lectura, yo nunca jamás había tomado en cuenta por el tipo de la lectura. Para mí que la lectura es muy importante, pero que lean, que comprendan lo que leen. Y muchos desechamos, ¿no? Hacen memorizar, pero esa memoria dependerá del tipo de enfoque que vamos a dar. Si es conductor, excelente, hay que memorizar, hay que repetir de memoria los conceptos. Pero es de tipo cognitivo contextual, no. Serán medios que nos permitan que el joven, el estudiante sepa pensar, ¿ya? Pensar, analizar, rediseñar, que a partir de ello que se plantee una nueva reingeniería, ¿no es cierto, doctor? Yo hasta aquí yo puedo comentar, porque a mí, bueno, yo he hecho todo lo imposible poder llegar, quiero yo aprender de usted, que sus experiencias pues, son muy valiosas, por eso. Hace ratito llegué, he hecho lo imposible para poder llegar, porque no podía perder esta clase. Para toda esta parte, para mí es el nudo principal. Y veo que en las universidades hay ciertas limitaciones. Yo no tengo mucho contexto. Ya estoy trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación y luego he tenido la oportunidad de trabajar en la Facultad de Ingeniería de la UNS. Después yo vivir de cerca ahí las cosas, ¿no? Yo hasta aquí yo puedo comentar, doctor, mil disculpas, puede que mi discurso tenga limitaciones, pero yo quiero aprender también de mis otros colegas que socialicen sus experiencias. Usted nos está socializando esta parte que es tan significativo, doctor. Mil disculpas, creo que, bueno, eso hasta aquí yo puedo entender, doctor, esta parte. A propósito del diagnóstico divino que es el estado de situación, diagnóstico, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Benigno. Como siempre, muy enriquecedor su intervención. Creo que Benigno ha hecho una muy buena, un buen aporte, una buena puntualización sobre el diagnóstico. Cuán importante es, ¿no? En realidad viene a ser la base mismo, ¿no? Para poder construir nuestras propuestas de trabajo curricular y este dibujito más o menos representa lo que decía Benigno, ¿no? Primero, pues tenemos que conocer nuestro punto de partida, ¿no? Y obviamente conocer el punto de partida, pues se hace a través de, ¿cómo se llama esto? Del diagnóstico, ¿no? Ahí es donde identificamos todos los problemas, todas las necesidades, las falencias, las incoherencias y también obviamente algunas fortalezas, ¿no? Entonces a partir de ahí, Benigno ya lo decía, fijamos nuestros objetivos, ¿no? Objetivos que van a ser precisamente los que van a ser las metas para responder a los problemas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Queremos un cambio de la educación, queremos
la mejora del aprendizaje en estos estudiantes, queremos contribuir a transformar el Estado, queremos contribuir a la formación de buenos cuadros, jóvenes líderes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la etapa del diagnóstico, ¿no? Entonces, en esta etapa del diagnóstico vamos a hacer el estudio de necesidades del mercado laboral también, ¿no? Es decir, no es simplemente desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Si un poco también hacemos este trabajo con los diseños curriculares a nivel de universitario, esto es lo primero que se hace, el estudio de mercado, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales requiere la, la sociedad, el contexto, ¿no? De pronto no necesite muchos abogados, ¿no? A lo mejor se necesita profesionales más relacionados al tema del medio ambiente, cuidado de la madre tierra, o tal vez profesionales en el área de nanotecnología, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son las necesidades del mercado laboral, ¿no? Cuáles son las necesidades de formación universitaria, ¿no? Hay muchas universidades que han incursionado en crear carreras poco convencionales, ¿no? Carreras es más incluso más bastante eh, innovadoras, diría, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, por ejemplo, hay carreras como la de desarrollo rural, de pronto gestión de riego, nanotecnología, y así, ¿no? O, por ejemplo, como la carrera de las carreras híbridas en el área de salud, por ejemplo, ¿no? Biotecnología, qué sé yo. Entonces, hay que también ver cuáles son estas necesidades y estos requerimientos de formación, ¿no? Y una vez que hacemos esto, se hace la adecuación a las exigencias del perfil profesional. Los objetivos son nuestra primera, nuestra primera meta, ¿no? Es decir, lo que queremos lograr con el desarrollo del currículum mismo. Pero eso hay que hacerlo mucho más concreto todavía, ¿no? Hay que hacerlo mucho más específico y obviamente el perfil profesional va a representar precisamente estas cualidades, estas capacidades, como decía Benigno, ¿no? Estas potencialidades formativas, ¿no? Y generalmente los indicadores, perdón, los perfiles profesionales se elaboran en forma de perfil profesional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cualitativo, con el diagnóstico, pues veremos cuáles son, por ejemplo, los saberes previos, cuáles son las necesidades de aprendizaje, cuáles son los intereses, las motivaciones que tienen los estudiantes. Creo que esto recalca muy bien o refleja muy bien lo que Benigno nos decía, ¿no? Y obviamente buscamos que los estudiantes desarrollen ciertas capacidades, ciertas potencialidades, ciertas competencias a través del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, vamos a intentar transformar la personalidad de los estudiantes en función a estas dimensiones, pero siempre siendo conscientes de que eh, han existido ciertas necesidades, ciertos vacíos en la población estudiantil, ¿no? Desde ese punto de vista es importante conocer las expectativas de los estudiantes, ¿no? ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Qué quieren los estudiantes a futuro? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son sus metas a futuro, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico no solo desde el punto de vista del aprendizaje, sino también desde el punto de vista del estudio de mercado, desde el punto de vista de la diversidad cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿no? Y obviamente esto significa conocer las experiencias previas, ¿no? Las concepciones de aprendizaje, los métodos, las habilidades, los hábitos de estudio, ¿no? Y obviamente conocer también las dificultades de aprendizaje de los jóvenes, ¿no? Imagínense si no conocemos las dificultades de aprendizaje, si no conocemos las limitaciones en el aprendizaje, no podemos seguir definiendo objetivos si no se han logrado los anteriores objetivos, ¿no? O los objetivos del anterior nivel educativo. Entonces, es muy importante hacer esta exploración, ¿no? Cualitativa. Es también muy necesario
como decía hace rato, conocer el contexto sociocultural, ¿no? Desde el cual se interpretan las experiencias mismas, ¿no? El comportamiento de las personas, sus manifestaciones, ¿no? Sus particularidades en el ámbito étnico, ¿no? En el género, en el tema lingüístico, en el tema religioso, en el tema económico, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esta primera tarea, pues recién estamos en condiciones de poder enfrentarnos, ¿no? A la tarea de la planificación, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos una adecuada planificación, ¿no? Es decir, cómo hacemos la previsión de nuestros objetivos, la formulación de nuestros objetivos, de nuestra competencia, de nuestro perfil, y cómo a partir de ahí seleccionamos, organizamos los contenidos, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante hacer un diagnóstico, como quien dice, complejo, pero íntegro, ¿no? En el diagnóstico recogemos toda la información, ¿no? Aquí hacemos obviamente un trabajo parecido a lo que se hace en la investigación cualitativa, cuando uno de pronto sale al trabajo de campo. ¿Cómo sale el trabajo de campo? Uno no sale pues sin nada, ¿no? Uno tiene que salir con instrumentos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues uno tendrá que tener de pronto su guía de entrevista, su guía de observaciones, tendrá que manejar algunos instrumentos, ¿no? De recojo de información. Lo mismo sucede pues, aquí, ¿no? Hay que también hacer ese tipo de exploraciones, ¿no? Y eso requiere bastante, diríamos, de una formación técnica muy precisa para poder identificar las necesidades en los estudiantes, las necesidades en el contexto sociocultural, las necesidades en el ámbito político-económico, ¿no? Solo así vamos a contribuir al cambio, a la transformación diríamos, de la sociedad y del Estado. ¿Ya? Luego de Doctor, esta, adelante. doctor, simplemente aquí me ha pinchado en esta parte, doctor. Esta parte del contexto sociocultural es tan importante que la mayoría de los profesionales en educación no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, estos días, yo he visto, por ejemplo, yo trabajo en batallas, retornar de batallas aquí a la ciudad de La Paz, yo veo, por ejemplo, los mínimos cargados de cebollas y cargados de caña de azúcar, ¿ya? Bueno, llevan esa caña de azúcar, pero ahora, ¿en qué medida nosotros vamos a aplicar en el colegio? Un ejemplo, tipificando. En este caso, el profesor de biología, el profesor de química, el profesor de física, de matemáticas, etcétera, tenía que llevar al laboratorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la caña de azúcar? ¿Cuál es el poder nutritivo que tienen? De esa manera se puede. Y haciendo ese diagnóstico, entonces, ya haciendo análisis en el laboratorio de esos elementos, se puede incidir, digamos, ya a la asimilación de sus conocimientos. Pero ¿qué pasa? Como tenemos limitaciones en esto, no damos importancia. Caña llegó al pueblo, llegó nomás. Aquí en la CEJU nos están enterrando con la caña de azúcar. ¿Qué sucede? Entonces, mire que no estamos tomando en cuenta este contexto sociocultural. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ahora estamos de fiesta, ¿no? De Todos Santos. ¿Qué estará pasando? A mí mi abuelo me cuenta cosas, ¿no? Que siempre en el pueblo hay que recibir a nuestras almitas, ¿no? Con música alegre, hay que esperar con un vasito de agua, ¿no? Pero eso son saberes, es pensamiento, es filosofía, doctor. Pero ¿qué pasa en el colegio? Yo veo, en vez de leer todo ese contexto, están leyendo doctor, a Sócrates, están leyendo a Nietzsche y no, mire, y a otros filósofos occidentales. Obviamente que es importante, pero ¿acaso no se puede rescatar de nuestro contexto, de nuestra familia, de uno mismo que nazca todo eso? ¿Y acaso esos saberes no se pueden capitalizar? ¿No? Y esto me hace pensar mucho, doctor, cuando yo he tenido la oportunidad, casi 30 años trabajo en la normal Simón Bolívar, trabajé, hoy no estoy. Me mandaron a la comisión de elaborar diseños curriculares.
me manda a Cochabamba, a Sucre y otros. Benigno que vaya, benigno que vaya. La hora de elaborar, queremos leer el contexto sociocultural, por decirte, de Cochabamba. ¿Estamos? ¿Qué significa pues la chicha? Y con mis colegas dicen, no, ¿para qué vamos a perder tiempo, Benigno? Ya está hecho, para entrar a ver a internet, control V, control C, copiaremos los contenidos y punto, acá y nos vamos a tomar un vaso de chicha. Esa es la realidad pedagógica. Entonces, mire, en este momento considero yo que nos estamos formando como doctores en educación. Este es el contexto, yo digo siempre, este es el vientre de la madre. En esa parte está el feto moviéndose. Es importante, ¿no? Entonces, aquí está el chon, como dicen los químicos, ¿no? El chon está aquí. Entonces, es importante esa parte que usted nos está remarcando, ¿no? Sería interesante que nuestra Universidad Boliviana lo tome en cuenta. ¿Qué estudio está haciendo, por ejemplo, a ver, la UMS? A ver, veamos. Si realmente pone lo que usted nos ha dicho, por ejemplo, que la educación es un derecho, ¿qué tiene que ver con ese concepto, por ejemplo, para leer esta parte del contexto sociocultural? Entonces, mire que tenemos que interpretar, doctor. Yo le aplaudo esta parte que usted haya puesto en su diapositiva, esta parte, el contexto sociocultural, ¿no? Y eso, y en todas las áreas curriculares, nosotros los maestros tenemos que interpretar esta. Ahí a partir de esta parte, obvio que venga, digamos, ya de Europa, de Asia, de Japón, de Alemania, qué sé yo, algunos conceptos, pero quizás nosotros podemos contrastar con lo nuestro que tenemos, ¿no? Por eso que esta parte es tan importante, doctor, para cualquier profesional. Por ejemplo, para un ingeniero. Nosotros tenemos que saber leer esto. Yo quiero abrir caminos, digamos, este es mi, como en Aymara, en la calle, quiero abrir el camino. Pero al abrir el camino voy a tener una serie de problemas con los hermanos campesinos, porque ellos van a perder pedazos de tierra porque tienen que sembrar. Entonces, miren, esta parte es tan importante para un ingeniero, por ejemplo, para que no tenga problemas, para que pueda diseñar, para que pueda aplicar, por ejemplo, la geometría descriptiva aquí en la solución de problemas, leyendo, pero este contexto sociocultural, doctor. Sí, gracias, porque esa parte es muy importante. Quisiéramos pasar solamente todo el año interpretando esta parte del contexto sociocultural. Y aquí podemos encontrar nosotros saberes, como hace rato usted, saberes. ¿Qué tipo de saberes? Conocimientos. ¿Cómo vamos a transformar el saber en conocimiento? ¿Mediante qué acciones? ¿Mediante qué métodos? ¿Ya? ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Será carácter punitivo esta parte? Ya, Benigno no ha entendido, bueno, tiene 51. O Benigno no ha más o menos entendido, que tenga 62. Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, inclusive la valoración de este proceso, doctor? Es tan importante, doctor. Yo le agradezco que haya puesto esto. A mí me alegra esta parte. Yo estoy muy entusiasmado con esta parte de la lectura sociocultural. De esto vivo, doctor. Yo a partir de aquello hago proyectos. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Benigno. Mientras usted hablaba, paralelamente ingresaba a plataforma, quería ingresar a plataforma para poder un poco compartirles algún link, pero bueno, mire, me sale de que no puedo ingresar, no puedo matricularme en el curso desde el día, desde el primer día ando solicitándole al coordinador, no sé, pasa algo, no sé si ustedes han tenido acceso a plataforma, pero bueno, voy a seguir intentando. No puedo ingresar a plataforma, estimo de que los contenidos ya están en plataforma. Quería subir varios links, algunos videos relacionados para que puedan también un poco ir amplificando su información. A ver, esto del diagnóstico sí es muy importante y Benigno ha sido bastante enfático, ¿no? No todas las instituciones toman en serio el diagnóstico. El primero, y ustedes tal vez, quienes no son educadores y han tenido la experiencia tal vez de poder entrar en este mundo del diseño curricular, pues han debido evidenciar. Lo primero que intuitivamente la gente hace, ¿qué hacemos ahora? Primero empiezan a seleccionar contenidos, ¿no? Yo creo que estos son los contenidos más importantes. Luego recién definen objetivos, ¿no?
Fíjense la aberración, ¿no? O sea, tú no puedes definir primero los contenidos si no tienes un propósito, si no tienes un objetivo. ¿Y tú cómo precisamente has establecido los objetivos si no has hecho un diagnóstico, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es conocer esta secuencia o este procedimiento, ¿no? Metodológico en el diseño curricular. Si bien el diseño curricular es un plan, es un boceto, es un esquema, es una tentativa de planificación, ¿no? Sin embargo, pues se constituye en una herramienta metodológica, ¿no? De trabajo, ¿no? Y es bastante importante conocer esto, ¿no? Una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos sistematizado el diagnóstico, pues a partir de ahí estamos en condiciones de poder planificar, ¿no? O sea, a partir de ahí, una vez que conocemos realmente eh, el problema, la necesidad, el mundo, diríamos, educativo, desde el área en el que estemos encarando, pues estamos ahí recién en condiciones de poder hacer esta planificación, ¿no? Ya sabemos el punto de partida, ya conocemos qué es lo que necesita nuestra comunidad educativa, ¿no? Pero obviamente en ese marco siempre nos trazamos, ¿no? Tiene que haber un mejor aprendizaje, el aprendizaje significativo, ¿no? Un aprendizaje que sea útil, que sea funcional para el desenvolvimiento pleno en la sociedad, ¿no? Entonces, es uno de los primeros horizontes, ¿no? Aquí obviamente tomamos muy en cuenta la participación activa del sujeto, del estudiante, ¿no? La construcción individual y colectiva sobre los saberes previos es una de las, diríamos, de las prioridades, ¿no? La vinculación, ¿no? Con las necesidades, las aptitudes, esta relación, ¿no? Que debe existir entre la competencia, las actitudes del estudiante con las necesidades del contexto o con las necesidades del propio individuo, ¿no? La posibilidad de asimilación y conservación en la memoria es muy importante. Estamos, fíjense, considerando plenamente digamos, este crecimiento personal de los estudiantes, la aplicación a situaciones prácticas simuladas o reales, ¿no? Cuán importante es un determinado contenido para desarrollar estas aptitudes, estas competencias, ¿no? Que van a hacer de que el estudiante o el universitario o el profesional requiera para poder enfrentarse a la vida real, a la complejidad de la vida real, ¿no? Y a veces eso no sucede, ¿no? De pronto en nuestras instituciones educativas formamos a los estudiantes, formamos a los profesionales y resulta de que esos contenidos, esos conocimientos no están conectados con la realidad, ¿no? Y por eso existe esta desconexión con el mundo laboral, ¿no? Cuando uno egresa como licenciado o obtiene un cartón profesional, llega a una institución, pues como que tiene que volver a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque la complejidad del mundo laboral, la complejidad de la sociedad mismo, hace de que los contenidos asimilados en la institución educativa sean poco funcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque no se la consideró en el inicio, en su formación, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, hay que considerar también estas etapas del diseño curricular, que es muy importante esto de la fundamentación. Sería como el tercer momento. Fíjense, hemos hecho un diagnóstico, hemos definido los objetivos, ¿no? También hemos eh, previsto ya nuestras prioridades en el ámbito de la formación. Es muy importante la formación del estudiante, de la persona como tal, ¿no? Pero, como decía Benigno, ahora, ¿cuál es nuestro modelo? ¿Qué modelo vamos a adoptar? ¿Cuáles son nuestras bases educativas? ¿Cuál es nuestro marco teórico? ¿No? Es muy importante. Tal vez algunos que no, diríamos, se conectan muy bien, porque seguramente algunos son de otra área. Cuando yo hablo del diseño curricular, más o menos me refiero a este documento. Voy a compartir, por favor. Solo como ejemplo tengo varios documentos, pero quiero mostrarles uno en particular para que más o menos
vean de qué estamos hablando. ¿Se puede ver? Doctor, se ve, se observa. Bueno, con el permiso de esta institución, a ver, solo a grandes rasgos les voy a mostrar, ¿no? Este es un documento de diseño curricular de una universidad que por ética no quiero nombrar, pero por temas formativos quiero más o menos acudir a su documento para poder mostrarles, ¿no? Es un diseño curricular de un plan de estudio, ¿no? En el que están todos los elementos del diseño curricular, ¿no? Si vemos en el índice, bueno, la presentación, el resumen ejecutivo, que es, diríamos, lo complementario, pero fíjense cómo se empieza con la justificación de la carrera, el estudio de relevancia social, la pertinencia cultural, la necesidad del programa. Aquí está el diagnóstico, ¿no? Tenemos la parte de la fundamentación curricular del programa, lo que vamos a justamente ahora hablar. Este sería como el marco teórico. Aquí está más o menos representado el modelo educativo desde el punto de vista filosófico, epistemológico, psicopedagógico, sociocultural, las características de la carrera, la amplitud del perfil, la duración, ¿no? El modelo curricular por objetivos, ¿no? Lo que se adopta como parte del modelo educativo de la institución, y obviamente entre los elementos doctrinales, visión, misión, objetivos, el perfil profesional, objeto de la profesión, campo de actuación profesional, que son los otros elementos, la organización y estructuración curricular, donde está el régimen de estudio, las asignaturas, la malla curricular, el sistema de la carga horaria, los programas de estudio, sistema de contenidos, modalidad, ¿no? La orientación metodológica, el sistema de evaluación, la modalidad de graduación, ¿no? Los recursos físicos, el personal docente, todo aquello, ¿no? Entonces, este es más o menos el documento que forma parte del diseño curricular, ¿no? Este es el documento que elabora el especialista del diseño curricular, pero no lo hace solo, ¿no? Sino lo hace con un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Aquí, si bien el cientista en educación, que ustedes van a ser los cientistas en educación, los doctores en educación, pues van a adentrarse en este mundo de poder asesorar, orientar en estos aspectos, de cómo se construye un diseño curricular, ¿no? Van a ser asesores en esta área, ¿no? Y aquí están todos los elementos del diseño curricular y es esto de lo que estamos hablando, estimados colegas, y voy a pasarles igual a la plataforma algunos, pero siempre en el marco de la ética, en el marco de los fines pedagógicos, ¿no? No con la intención de poder utilizar estos documentos, a veces se los utiliza con el permiso de la institución, ¿no? Pero si yo me pongo de pronto a hablar y hablar sin mostrarles algún ejemplo, pues no se ve bien, ¿no? Fíjense, aquí está la lista de áreas y asignaturas, aquí está la malla curricular, ¿no? Hay mucha confusión, muchos creen que la malla curricular es el todo, ¿no? La malla curricular es esto, la malla curricular es el elemento curricular que relaciona las asignaturas horizontalmente y verticalmente, es ese tejido de áreas y asignaturas, esa es la malla curricular, no es el todo, ¿no? El sistema de creditaje, de carga horaria, todo aquello, ¿no? Lo mismo sucede con otro documento, más o menos, a ver, a nivel de posgrado, que lo podemos ver. Se ve este otro documento, ¿no? Se puede ver, ¿no? ¿Logran ver?
siga adelante, se ve. Ya, este es un documento, tengo yo de varias universidades, ¿no? Este es de la Universidad Indígena Aymara, este es de un programa doctoral, doctorado en Educación Superior e Interculturalidad, y bueno, pues que también tiene sus elementos comunes, ¿no? Del diseño curricular. Igual aquí vemos el resumen, el diagnóstico de necesidades y caracterización contextual, la fundamentación del currículum, también los elementos del currículum, ¿no? Los elementos doctrinales, visión, misión, perfil, la estructura del diseño curricular, las orientaciones metodológicas de aprendizaje, el sistema de evaluación, las modalidades de graduación, las estrategias de implementación del currículum y muchos otros elementos, que es otro documento también, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, pues Benigno no me va a dejar mentir, entiendo que ha trabajado muchos años también por ese sector. Existen estándares para poder elaborar un diseño curricular, ¿no? Entonces, lo que hace el curriculista, pues, es constreñirse, ¿no? A esos elementos prescriptivos del diseño curricular, ¿no? Entonces, el curriculista, y ustedes van a ser curriculistas, ¿no? Son como los asesores de tesis, como los asesores de la investigación, como los tutores, ¿no? Porque no lo van a hacer solos. Por ejemplo, si es un plan de estudios de una carrera, digamos, ingeniería ambiental, pues ahí intervendrán ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, de pronto ingenieros en medio ambiente y obviamente otros profesionales que conocen muy bien del área medioambiental. Entonces ellos participan en la construcción de la malla curricular, en la construcción del perfil profesional, pero ¿quién es el que pone las líneas o las directrices, ¿no? del diseño curricular, ¿no? Son los Con cientistas, carácter serio, doctor. son los Doctor, pedagogos, perdón, disculpe, doctor. adelante. Un minuto. Lo que usted nos está explicando sobre los diseños curriculares viene a ser el diseño curricular de centro o institucional, ¿no es cierto? Es para una institución. Y después de esto vendrá el diseño curricular de aula, ¿verdad, doctor? Simplemente eso. Sí, hay distintos niveles, pero en estos niveles son comunes, Benigno. Por ejemplo, si bien tenemos un macro diseño curricular, que es más a nivel estatal, a nivel nacional, igual tiene objetivos, ¿no? Igual tiene contenidos, pero son más en un sentido macro, ¿no? Lo que pasa es que en el mesocurrículo, ¿no? Que es el currículo intermedio, pues la concreción es mucho más preciso, ¿no? En el microdiseño curricular, que es propiamente el de aula al que usted se refiere, es todavía mucho más exquisito, ¿no? A nivel de contenidos, a nivel de metodología, a nivel de criterios de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque ese diseño curricular de aula es como diríamos, es como la cartografía, ¿no? El andamiaje del proceso formativo, es lo que se va a aplicar o se va a desarrollar en el cotidiano vivir, ¿no? En la cotidianidad del trabajo áulico, perdón, ¿no? Entonces, hay que un poco también discernir eso, que también les voy a explicar un poco más adelante. Estoy un poco hablando en términos generales de los elementos más comunes. Por ejemplo, en el diseño curricular de aula al que se refiere Benigno, no es necesario elaborar un pequeño marco teórico o elaborar, diríamos, los fundamentos del currículum, porque eso se sobreentiende que está en el currículum base del sistema educativo, ¿no? O en el mesocurrículum. Ahí sí es importante, ¿no? Entonces, en estos niveles obviamente hay ciertas particularidades y Benigno tiene la razón al hacer precisamente esa acotación muy puntual, ¿no? Entonces, en el ámbito del diseño curricular, cuando hacemos este estudio del marco teórico, pues exploramos toda la documentación, ¿no? Incluso hasta las los diseños curriculares adoptados en algunas instituciones, ¿no? Entonces, siempre desde el punto de vista filosófico, es decir, cuál es esa, diríamos, esa vocación, ¿no? Cuál es el modelo de hombre, cuál es esa perspectiva de ciudadano que se desea formar, ¿no? Y aquí vamos a desarrollar eso básicamente en la fundamentación, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de la fundamentación, en esta primera parte,
todo esto vamos a considerar estos aspectos, ¿no? Primero, partir de estas interrogantes. ¿Qué se entiende por educación? Es lo primero que tendremos que hacer, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a fundamentar, cómo vamos a encontrar nuestro modelo educativo, ¿no? Un modelo educativo como el que tenemos, el sociocomunitario, de pronto el modelo educativo, por ejemplo, por competencias, ¿no? O el modelo educativo de la pedagogía liberadora. Entonces, mucho va a depender de estas interrogantes que uno se lanza al momento de poder hacer un diseño curricular, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades se pretende formar en los estudiantes? ¿Cómo acceder al conocimiento? ¿Para qué tipo de sociedad se forman a los estudiantes? ¿Qué valores y qué se requieren para participar en las construcciones de dicha sociedad? Entonces, aquí estamos básicamente viendo cuál es la pertinencia, cuál va a ser el sentido de formación, ¿no? Hacia dónde tendrá que encaminarse la educación, ¿no? Entonces, estas preguntas que son orientadoras, pues precisarán mejor el análisis de la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a explorar, ¿no? ¿Qué tipo de hombre queremos formar, ¿no? ¿Con qué mentalidad, ¿no? Si va a ser de pronto un profesional poco sensible, mucho más comprometido con el mundo laboral de la globalización, ¿no? Va a ser un profesional bastante comprometido con su entorno, con su contexto, en el ámbito sociológico y obviamente en el ámbito epistemológico, pues siempre como se adopta el carácter inter, trans, multidisciplinario de la ciencia, cómo se relacionan. No olviden de que en el diseño curricular entra en participación muchas ciencias, ¿no? No es simplemente una, muchas ciencias, muchas áreas, pero cómo se conectan, cómo se relacionan, ¿no? En el diseño curricular, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, siempre considerando las particularidades, ¿no? Las personalidades, la individualidad del estudiante, sus motivaciones, sus intereses, y desde el punto de vista pedagógico, pues vamos a siempre adoptar qué tipo de experiencias educativas o modelos educativos funcionaron en el pasado, ¿no? De pronto, cuáles son los más apropiados, los más adecuados para el futuro venidero, ¿no? Entonces, eso es lo que consideramos en el ámbito de la fundamentación, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacemos esta configuración, ¿no? Las necesidades y problemas a responder ya lo hemos identificado en el diagnóstico, ¿no? Con la fundamentación del proyecto curricular, estamos siempre en búsqueda de la respuesta, ¿no? A los problemas y a las necesidades de la realidad, ¿no? Y aquí obviamente sabemos ya cuál es la intencionalidad y la dirección del currículo, o sea, ya tenemos identificado el problema, los objetivos, ¿no? Ya sabemos con la exploración de la bibliografía, del marco teórico, del estado del arte o de pronto de las investigaciones o de los diseños curriculares de otras instituciones, más o menos ya sabemos cómo debería estar encaminado nuestro diseño curricular, cuál debería ser más o menos la tendencia o la proyección, ¿no? Que tengamos institucionalmente, ¿no? Y en función a eso, pues nuestro diseño curricular irá tomando forma, ¿no? Y esto nos va a ayudar a precisar mucho mejor los objetivos curriculares, el perfil, ¿no? De egreso de los estudiantes y el perfil del docente, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos de alguna manera haciendo un trabajo, diríamos como de deducción e inducción, ¿no? Al comienzo como que no sabíamos, ¿no? ¿Cuál era el requerimiento, cuál era la necesidad, cuáles eran los problemas, ¿no? Tanto sociales, individuales. Pero en la medida en que vamos haciendo el diagnóstico, en la medida en que vamos formulando objetivos, en la medida en que vamos ya moldeando, ¿no? O modelando nuestro modelo educativo, ya va cobrando sentido el diseño curricular, ¿no? En esta segunda etapa del diseño curricular, en la determinación del perfil, ¿no? Hemos ya definido nuestros objetivos,
hemos hecho ya una abstracción de nuestro modelo educativo, ¿no? Y ya le hemos dado más o menos ya un sentido o una discusión o un debate, diríamos, epistemológico, un debate más a nivel filosófico, y hemos precisado ya nuestro modelo, ¿no? En el caso boliviano actualmente, pues tenemos el modelo sociocomunitario productivo siempre con criterios, ¿no es cierto?, de interculturalidad, de descolonización, de la educación liberadora, ¿no?, la educación transformadora, ¿no? Y obviamente hay una pertenencia muy fuerte con la escuela Ayo de Warisata, con la escuela modelo de Warisata, etc. Entonces ahí medio que ya se sabe cuál es el modelo educativo, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Cuáles son las prioridades del modelo educativo, ¿no? Y a partir de ese trabajo, ¿no?, de armonización de criterios curriculares, viene esta siguiente fase, ¿no?, que entendemos por perfil, ¿no? El perfil en el diseño curricular no es más que la cultura que debe portar el egresado, ¿no? O lo que Pierre Bourdieu dice, ¿no? ¿Cuál es ese hábitus, ¿no? ¿Cuál es ese capital cultural, ¿no? ¿Cuál es esa competencia? ¿Cuál es ese dominio que debe portar el egresado, ¿no? Y esto es parte igual de la modelación, ¿no? Aquí empezamos a describir las características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades y los problemas, ¿no? Cuando una universidad lanza a un profesional, está lanzando sobre la base de ciertos perfiles, ¿no?, de ciertas cualidades. ¿Qué tiene que hacer este profesional en el contexto o en el mundo laboral? Tiene que resolver problemas, ¿no? Tiene que atender necesidades, ¿no? Y para eso obviamente estará muy cualificado, tendrá que ser muy competente en esa área, ¿no? Porque si no, ¿con qué tipo de herramientas, con qué tipo de técnicas va a poder solucionar o resolver los problemas? No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, desde el momento que uno sale de la universidad, se enfrenta al mundo laboral, pues se enfrenta para poder solucionar problemas, ¿no? También el perfil tendrá que implicar la determinación de los conocimientos, las tareas específicas que desarrollará en las áreas o campo de acción, ¿no? Las principales cualidades, las funciones que deberá efectuar en un profesional en una esfera de actuación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sabe hacer el egresado, ¿no? Ese es el perfil. ¿Qué es lo que va a hacer en el mundo laboral? ¿Qué es lo que va a hacer en el contexto social? ¿Qué es lo que va a hacer en un determinado, no sé, pues en un determinado campo de acción, ¿no? ¿Cuál es esa habilidad, esa competencia que va a tener, ¿no? Entonces, con la modelación del currículum vamos también precisando e identificando estas cualidades que debe portar el egresado o también el profesional. Por eso es que el perfil profesional más o menos gira en torno a esta relación, ¿no? El profesional tendrá que tener las competencias genéricas y las competencias específicas si estamos hablando bajo el modelo del enfoque por competencias, ¿no? Las competencias genéricas, ustedes saben muy bien, es decir, cuáles son estas actitudes, estas habilidades, estas destrezas que tendrá que portar, ¿no? Generalmente las relacionadas de pronto con la lectura, con la escritura, las habilidades de resolver problemas, estas habilidades, por ejemplo, de saber interrelacionar, interactuar, estas competencias comunicativas, ¿no?, que son los más generales, ¿no? Y las competencias específicas, pues aquellas competencias básicamente especializadas, ¿no? Es decir, contar con un dominio muy concreto de un área, ¿no? ¿Qué es lo que saben hacer? De pronto, pues manejan mucho el tema artístico, de pronto manejan mucho el tema de por ejemplo, esto de conocer la complejidad, la realidad de las culturas, o de pronto conocer muy bien sobre el tema sociolingüístico, es decir, cuáles son las competencias específicas, ¿no?
Y obviamente desde el proyecto Tuning hay muchas competencias incluso ya establecidas en forma de indicadores, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta relación entre las competencias genéricas y las competencias específicas, y en la medida en que esto se va también complejizándose y obviamente se va eh, trabajando en los otros niveles de formación, estamos hablando del metaperfil, ¿no? Que tendrá que sí o sí relacionar entre el ámbito académico, el ámbito profesional y el ámbito social. En el ámbito académico sabemos para qué está formado, qué tipo de conocimientos, qué tipo de habilidades ha logrado desarrollar o va a desarrollar en un determinado momento, ¿no? En el ámbito profesional, pues, cómo utiliza estos saberes, estos conocimientos para poder desenvolverse mejor en la sociedad, ¿no? Los profesionistas, los profesionales, que por cierto hay una diferencia entre profesionista y profesional, ¿no? Son aquellos que están capacitados para poder enfrentarse a la cruda realidad, ¿no? Al mundo complejo, ¿no? Para poder resolver problemas, para poder incluso hacer inferencias, propuestas. Ese es el profesional, ¿no? Quien demuestra innovación, creatividad, aporta incluso a la ciencia misma, ¿no? Entonces, es un perito, un experto en el área, ¿no? Y en el ámbito social, por supuesto, siempre como busca que su actuación como profesional, como experto, tenga nexo con los problemas macros del entorno social. En este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la sociedad? ¿Por qué vivimos en una sociedad tan polarizada, ¿no? Donde hay una confrontación entre cambas y coñas y chapacos de pronto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos profesionales, ¿no? En lugar de más bien aminorar esa brecha, en lugar de poder disminuir diríamos, estos niveles de discriminación, pareciera que más bien contribuyen a aquello. Entonces, hay un problema social irresuelto todavía, ¿no? Entonces, ahí precisamente el metaperfil tendrá que estar orientado, ¿no? Para poder armonizar estos elementos, ¿no? Entre lo académico, lo profesional y lo social, porque si no, vamos a ser profesionales insensibles, poco serviciales, egocéntricos, individualistas, ¿no? Que solamente velan el interés personal, ¿no? Entonces, los modelos curriculares y los modelos pedagógicos también ven mucho diríamos, este metaperfil, esta relación, ¿no? Por eso, Benigno siempre hace énfasis en precisamente en esta cualidad, ¿no? De los educandos, ¿no? En el sentido de que tienen que ser, pues, ciudadanos a futuro, muy comprometidos con la diversidad cultural, ¿no? Y obviamente el modelo sociocomunitario productivo busca eso, ¿no? Que los educandos, más allá de formarse cognitivamente, siempre ven en el tema, diríamos, de valorar su cultura, valorar las tecnologías ancestrales, valorar el desarrollo de pronto de su lengua, ¿no? Fortalecerse en su cultura, en su contexto, pero también sobre todo, ¿no? Aprender haciendo, hacer mucho énfasis en el tema práctico, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un metaperfil que relaciona bastante entre teoría y práctica, ¿no? Pero también con la capacidad y con la posibilidad de poder vincularse al contexto social. Voy a intentar mostrarles, a ver, por favor, un pequeño ejemplo. ¿Se puede ver esto?
colegas. Sí, se observa, doctor, se Ya. observa. Muy bien, doctor. Está Muy bien. bien. Perfil profesional, dice, ¿no? Perfil. Un poco me van a disculpar la voz, creo que es el frío y también un poco, no sé si me estoy resfriando, pero estoy un poco delicado de la voz, ¿ya? En el perfil profesional hay muchas formas de poder formular, ¿no? Pero lo recomendable es hacerlo siempre en forma de indicadores evaluables, medir, ¿no? El perfil profesional, por ejemplo, se puede eh, formular por ámbitos, si quieren, ¿no? En el ámbito personal, qué es lo que sabe hacer, cuáles son las capacidades y las competencias que va a tener, ¿no? Se puede desde el punto de vista académico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sociopolítico o sociocultural también, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar alguno de ellos en el ámbito profesional, que es lo que tendrá que saber un doctorado en educación superior, ¿no? Por ejemplo, tendrá que valorar su identidad cultural en el marco de las políticas de ciudadanía del Estado plurinacional, ¿no? Estamos hablando de un programa, por si acaso, ¿no? Relacionado mucho con la interculturalidad, la educación superior con la interculturalidad, ¿no? Eh, en el ámbito personal, que es más lo que se necesita, que desempeñe su trabajo con ética profesional a través de los valores y principios transmodernos que definen su condición comunitaria, ¿no? Que sepa relacionar su desempeño en relación con el contexto social, ¿no? Por ejemplo, en el otro ámbito, en el ámbito académico, gestiona con innovación proyectos de investigación para el desarrollo local, municipal, regional y nacional en el marco de la Agenda 2025. Está más vinculado precisamente a los contenidos mismos. Genera conocimientos para sustentar futuros desarrollos de productos, ¿no? Propone, protagoniza la transformación de la vieja estructura, promueve la educación superior de calidad y sentido sociocomunitario en pro de una cultura de vida, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo, en el ámbito laboral, diseña políticas educativas de carácter descolonizador, intercultural, comunitario en el marco del paradigma del vivir bien. Eso es lo que tiene que hacer cuando ya concluya todo el programa, ¿no? Tendrá que asumir una actitud profesional con compromiso y respeto con el proyecto educativo. Tendrá que aplicar los conocimientos teóricos prácticos del campo pedagógico. Entonces, estamos hablando de esta parte, ¿no? Prácticamente el perfil profesional, pues, mostrará, vendrá a ser una modelación, por si acaso. Nos está mostrando cómo debería ser este profesional o este doctor cuando ya le toque enfrentarse a resolver los problemas en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hagamos la evaluación del diseño curricular, por si acaso, tomamos como ejemplo estos, ¿no? O sea, se ha logrado de que el profesional valore la identidad cultural, ha sido un profesional gestor, promotor, todo aquello. Entonces, cuando hablamos del perfil profesional, no estamos hablando solamente de un requisito, ¿no? O de un elemento integrante del diseño curricular. Estamos hablando de las capacidades, las habilidades, las potencialidades que tendrá que recrear el futuro profesional o el futuro doctor en el mundo social, en el mundo laboral. Volveremos. Si me disculpan, voy a tomar un vasito de agua, por favor. Ahora sí, seguimos. Entonces, también hay algunos niveles de desarrollo de los propios perfiles. El perfil del profesional, que
muestra, ¿no es cierto?, las competencias de la asignatura como tal, ¿no? O sea, todas las asignaturas, los propios contenidos tienen que alimentar al perfil profesional, ¿no? Si bien en un momento hemos hecho un diagnóstico, hemos definido el objetivo, ¿no? No olviden que después hay que también precisarlo mucho mejor en los perfiles, ¿no? Pueden ser perfiles de egreso, perfil profesional, perfil docente, perfil del estudiante. Hay varias tipologías de perfiles, ¿no? Pero básicamente estos van a inspirar, ¿no es cierto?, a la configuración de los contenidos mínimos, ¿no? El perfil profesional. Entonces, las competencias, ¿cuáles son las competencias de asignatura? Las competencias de unidad de la asignatura, las competencias de clase, todas las competencias, todos los objetivos, todos los contenidos incluso van a estar siempre orientados al desarrollo del perfil profesional, ¿no? Porque ese es el horizonte de formación, ese es nuestro objetivo macro, ¿no? Para formular nuestro perfil profesional, según Frida Díaz Barriga, pues estas son algunas de las recomendaciones. Yo les invito a leer este librito de Frida Díaz Barriga. Dice, metodología de diseño curricular para la educación superior, sobre todo quienes trabajan en el ámbito universitario, ¿no? De Frida Díaz Barriga. Es un libro muy hermoso que tiene bastantes precisiones. Ahí no está bastante relacionado con el diseño curricular del sistema educativo regular, pero eh, rescata algunas cosas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en el sistema de educación regular, poco o casi nada se enfatiza en los perfiles, ¿no? Pero sí se enfatiza mucho en el tema de los objetivos, ¿no? En el tema de los contenidos. En cambio, en el ámbito de la educación superior es importante, es fundamental establecer los perfiles, ¿no? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, la investigación es muy importante para definir el perfil profesional. La investigación de las diversas técnicas, conocimientos, procedimientos que resurgen de una disciplina, ¿no? Es lo importante para hacer un perfil. No podemos hacer un perfil sobre la base de intuiciones, ¿no? Yo pienso que debería ir esto. No, sino hay que hacer una investigación de cuáles son esas técnicas, cuáles son esos conocimientos, esos procedimientos, ¿no? Que debe precisamente formar parte de su capital cultural, ¿no? O de su competencia, ¿no? Como un profesional a futuro, ¿no? Se tendrá que hacer una investigación de las áreas de intervención profesional, o sea, ¿dónde va a intervenir el profesional? ¿Qué va a hacer el profesional? ¿Va a trabajar en alguna clínica? ¿Trabajará de pronto en algún laboratorio? ¿Trabajará de pronto como investigador? ¿Qué sé yo, ¿no? Entonces, es necesario ir haciendo estas exploraciones, estas investigaciones para que el perfil profesional sea, por no decirlo exacto, pero que tenga una aproximación, ¿no?, al objeto mismo de la profesión. Es necesario hacer un análisis de las tareas que se puede realizar el profesionista, o sea, qué es lo que va a saber hacer, cuáles son las tareas, las actividades, ¿no?, que va a hacer a futuro como profesional, ¿no? También la determinación de los niveles de acción y poblaciones donde se puede intervenir. ¿Dónde va a intervenir el profesional? ¿Mm? Y en ese ámbito de intervención, pues, ¿cómo debe comportarse? ¿No? ¿Cómo debe interactuar en el entorno? La integración de las áreas, tareas y niveles determinados, ¿no? Cómo de alguna manera logra interrelacionar las disciplinas, cómo logra articular a las distintas áreas, ¿no? O es un profesionista muy comprometido con
exacerbada especialización o más bien busca relacionar, sistematizar, articular a las distintas áreas, ¿no? Y cómo se debería considerar la evaluación del perfil profesional, ¿no? La congruencia entre la fundamentación, es decir, esto de la evaluación es muy importante, ¿no? En el sentido de que lo enunciado, lo descrito, lo señalado en el perfil profesional no es un mero enunciado, sino es para ser medido, para ser evaluado, ¿no? Entonces, en la elaboración del perfil profesional se puede visualizar las fuentes epistemológicas del currículo, ¿no? Pues se adecuan los niveles de conocimiento y se seleccionan las diversas áreas y disciplinas, ¿no? O sea, aquí es donde cobra sentido lo epistemológico, lo filosófico, ¿no? Porque aquí estamos hablando del dominio que tendrá que tener de la metodología, de la epistemología, de las, diríamos, de las áreas, ¿no? En el que se ha formado el profesional, ¿no? Entonces, fíjense que el perfil profesional es, si bien es complemento de los objetivos, es todavía mucho más valioso y más significativo cuando se habla de formación profesional. Ahora aquí va la pregunta. Ustedes que son docentes universitarios, ¿no? ¿Alguna vez se han, diríamos, se han encontrado con esta experiencia o han tenido la experiencia de poder armar los perfiles profesionales? Han tenido tal vez la oportunidad de poder estar en talleres discutiendo sobre los perfiles profesionales, ¿no? ¿O creen que es un elemento curricular innecesario? Tienen la palabra, a ver un par de intervenciones. Doctor, doctor, ¿me escucha? Doctor, no, doctor, 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 buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches, doctor. No hay audio, doctor. Perdón, estaba Paola Benigno. Adelante, Benigno, entonces, por favor. Ya, Adelante. doctor, ya, doctor. Gracias. A propósito de perfil, doctor, yo entiendo que el perfil es el tipo de hombre que vamos a formar, tipo de estudiante, ¿no? Tipo de persona. Yo creo que es importante esto. Ahora ya un poco más allá el tipo de profesional, efectivamente. Pero en el trabajo que usted nos ha mostrado ahí, tal vez faltaba, digamos, ¿cuál es el perfil de formación de tipo ideológico, político, pedagógico, digamos, en el caso de los profesionales? Yo quiero, si un profesional realmente tuviera este perfil, estas competencias, creo que tal vez podemos superar este problema de la confrontación que usted ha tipificado. ¿Por qué dice? Y creo que es el motivo de investigación en la confrontación. Mire, doctor, yo veo, por ejemplo, esto el 20 de octubre, iremos allí. Tantos años han pasado y hasta ahora sigue, por ejemplo, voy a tipificar la escuela boliviana. Sigue haciendo énfasis, por ejemplo, la Fundación de la Paz, de Nuestra Señora de la Paz y demás cosas, ¿no? Sigue reproduciéndose esa ideología de generación en generación. Si así es, entonces, ¿cómo vamos a nosotros superar? ¿Cómo vamos a transformar al hombre boliviano? Vamos a seguir peleando, doctor. Yo veo aquí el papel fundamental de la escuela. En este momento la escuela se ha olvidado de que el aula, digamos, es un aparato ideológico de Estado, ¿no es cierto?
En este momento yo veo que la escuela sigue corroborando una formación, pero de otro contexto. Y todos los que hemos nacido aquí, hoy Bolivia, seguimos nosotros arrodilladitos, aceptando otros conceptos, otras ideologías, etc. Miren, yo con mucho respeto que he tenido la oportunidad tal vez de escuchar a Juan Díaz Bordenave, que ha mencionado, efectivamente nos muestra una didáctica muy clara respecto a lo que debe ser, por ejemplo, la determinación del perfil profesional. Pero, doctor, aquí un detalle. Alguien como Hugo Semelman dijo, Díaz Bordenave tiene una mirada conductista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar? Quizá convendría, doctor, tipificar algunos trabajos, algunas investigaciones, que si nosotros vamos a tomar en cuenta el socio comunitario productivo, excelente. Serán otros trabajos, como por ejemplo de Francisco Gutiérrez, que es un pedagogo español, que él dice que la educación es una praxis política. ¿No es cierto? Ahora, Díaz Bordenave efectivamente pone así de manera digamos, muy clara, ¿no? Esto de la determinación, cómo vamos a determinar, está bien. Pero yo digo, doctor, ¿no sería bueno tal vez un poco clasificar, ¿no? Tal vez buscar si para cada perfil, ¿no? Pues usted nos ha mostrado un ejemplo, para ese perfil, por ejemplo, tendríamos que buscar, digamos, otros autores, otros pedagogos que nos permitan interpretar, comprender mejor, ¿no es cierto? Entonces yo un poco estaba analizando este doctor, por eso te levanté la mano, a ver, ¿será convincente? Tal vez mezclar, digamos, algunas teorías para determinar un perfil, o tomo un camino, un método, y a partir de ese método puedo diseñar, buscar, digamos, pedagogos o profesionales que permitan determinar el perfil profesional. Es simplemente una interrogante, porque mire, usted lo remarca, me ha pinchado esto de la confrontación y yo voy a investigar por qué, cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué la escuela permite eso? El colegio secundario, la universidad, ¿por qué? Miren, esto es una cruda realidad. He tenido la oportunidad de trabajar con San José de Chiquit, Santa Cruz. ¿Qué racismo? ¿No? Te mira de arriba para abajo. Si eres colita, aunque seas Aristóteles, Sócrates, por el mismo hecho de que eres de La Paz, por debajo. Pero cuando digamos, este profesional Aymara, que yo, quizá que tenga un buen perfil profesional, dice, a ver, compañero, tú quieres tomar este equipo, a ver, mensura, a ver, usa este laboratorio, a ver, ahí es donde se arrodillan doctor, ¿no? Entonces yo creo que había que clarificar bien, cuando nosotros estemos delineando, planificando el perfil profesional, creo que habría que tomar este tipo de contexto, este tipo de determinación, digamos, de lineamientos, doctor. Simplemente eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea. Mi pregunta es, si estoy tomando un modelo de socio comunitario productivo, ¿es pertinente, es convincente utilizar Díaz Bordenave o puedo tomar también otro? Quizá como ejemplo, está bien, es muy didáctico este doctor. Bien, pero simplemente yo un poco estaba pensando, entonces también puedo mezclar un poquito, ¿no? Gracias, doctor, disculpe. Bueno, lo que pasa, estimado Benigno, no se trata simplemente de mezclar, ¿no? Se trata de poder construir incluso un modelo propio, ¿no? Es como seguir tal vez los pasos o los ejemplos o la experiencia, ¿no? Imagínense de los saber constructores, de los arquitectos, ¿no? Si bien hay ciertos estándares para construir algo, pero el arquitecto, el albañil, por ejemplo, o el ingeniero civil, ¿qué hace, no? Va de pronto ordenando ciertas piezas, va un poco configurando un diseño, va haciendo la prueba, es decir, va un poco mostrando creatividad, imaginación, todo aquello, ¿no? Entonces, en el ámbito del diseño curricular es lo mismo, ¿no? Si bien hay ciertos formatos, ciertos modelos, como veíamos la anterior clase, unos acentúan más en los objetivos, otros acentúan más en los contenidos, otros acentúan más en la parte de los aprendizajes, ¿no? Pero al final hay elementos comunes. Lo mismo es en el diseño curricular, ¿no?
Unos dirán, no, yo prefiero un diseño curricular en función a competencias, otros en función a objetivos, ¿no? Pero eso no hace de que podamos de alguna manera apartarnos, ¿no es cierto?, de nuestra imaginación y de nuestra creatividad. El perfil profesional es muy importante y en la universidad, no, al menos yo no conozco ninguna universidad, sea pública o privada, que prescinda de los perfiles profesionales, ¿no? Porque como usted lo dijo, el perfil profesional viene a ser ese, diríamos, ese modelo. Ahí está inscrito el tipo de ciudadano, el tipo de profesional, el tipo de, claro, de ciudadano que requiere la sociedad, ¿no? Y obviamente esto requiere de mucha, diríamos, de mucho trabajo, ¿no? Riguroso, porque hay que hacer análisis, hay que hacer investigación, hay que hacer integración de áreas y hay que hacer todo un trabajo más o menos de sistematización, ¿no? Y eso es lo que en la educación regular casi no se hace porque requiere tiempo, estimado Benigno, ¿no? Ahora sí Gracias, doctor. le daremos el espacio a Paola, que estaba queriendo intervenir. Paola, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Yo soy del área de salud y entonces igual, ¿no? Partimos de lo que es un perfil, de lo que se quiere el médico, por ejemplo, donde tiene sus diversas características, ¿no? Como en la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Que está más al servicio, digamos, de las personas de bajos recursos, viendo la prevención, todo eso, ¿no? Pero como usted decía, ahora mismo en salud estamos en lo que es el modelo híbrido, ¿no? Que está pasando de objetivos a competencias. Entonces ya como que objetivos ya no lo estamos utilizando. Entonces de ya lo que se espera por cada temario son los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos resultados de aprendizaje tienen que ir, digamos, a lo que es fortalecer las competencias específicas, por lo tanto, las genéricas y lo que es el perfil, ¿no? Y como usted decía, primero los contenidos. Si bien, digamos, los contenidos que tenemos nosotros que son iguales que del México, que son igual que Argentina, que tiene que ser lo básico. Lamentablemente no podemos decir ahora el libro de Bolivia, así, ¿no? En cuanto a salud, ¿no? Entonces, mínimamente, digamos, hay libros, digamos, donde tenemos que recopilar, digamos, que evidentemente es a nivel universal, ¿no? Mundial se tiene que saber, ¿no? Entonces, eso sí todavía, digamos, se los toma en cuenta, ¿no? Evidentemente, ahí está el arte del profesional de cómo va a dar ese contenido en la práctica, en la competencia. Algo que hemos tenido dificultades, se podría decir, porque es en las evaluaciones, ¿no? Entonces ya se están casi en todas las materias, no solamente en las clínicas, los ECOAS, ¿no? Que son las evaluaciones prácticas clínicas, sino que ya se tienen que evaluar desde lo que son primer año, ¿no? Y cuesta, digamos, ¿no? Cambiar, digamos, esa mentalidad de lo que es teórico, memorístico, a lo que es lo práctico, clínico, ¿no? Ese criterio, digamos, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Es un largo camino, y ahí también, como usted decía, no es de una persona, es de muchas personas, porque cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su habilidad y todos aportan para algo en conjunto. Es decir, de ya alguien no puede tomar el puesto de otra persona porque no hay, no, porque sí hay y se tiene que escuchar a ese profesional porque está hablando por su capacidad, ¿no? Es decir, nadie puede suplir, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, como decíamos en algún momento, digamos, neurología es igual que psiquiatría, no es lo mismo. Entonces, cada uno tiene que, digamos, ¿no? Es decir, sabe sus áreas, ¿no? Entonces, y es eso, trabajar íntegramente, es decir, no de forma aislada. Como también decía, la currícula, en ese sentido, la malla curricular, tiene que ser transversal y horizontal. ¿Para qué estoy dando este tema de base? Porque tienen que llegar hasta quinto año, ¿no? No puedo dar un tema que no se va a ver en quinto año. Entonces tengo que darle, digamos, la base, digamos, esas bases en primer año, evidentemente, para que puedan, ¿no? Desarrollarse, porque si no hay eso, no va a haber lo futuro, digamos, ¿no? Esa base. Y lo que decía también la parte horizontal, ¿no?
que ninguna materia es solita, todas se entrelazan y todas son, digamos, buenas, es decir, ¿no? En ese sentido. Eso sería, digamos, doctor. Ah, y lo que también decía, ¿no? La parte de la ética, ¿no? Del ser, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando sobre eso, ¿no? Saber hacer ética, el cómo, las prácticas, ¿no? En cuanto a lo que es los valores, ¿no? De rescatar estos valores, ¿no? De poder ser el respeto sobre todo a la dignidad humana, ¿no? A la vida, ¿no? Eso, doctor, podría aportar. Gracias. Muchas gracias, Paola y Sarazu. Hoy hemos tenido dos participaciones, solo dos participaron, Paola y Bení, me estoy anotando de todas las sesiones. ¿Me Esperemos la siguiente permite, sesión. doctor? Perdón. ¿Me permite, doctor? A ver, con usted cerraremos la participación. Adelante. Vamos a ver cómo se llama el nombre, porfa, para registrarlo. Lino Ramos. Lino Ramos, porque aquí está con usuario, creo usted, o no sé, a ver, no se ve bien. Lino Ramos, adelante, a ver. Muy bien. Importante lo que se está mencionando, de verdad que es sumamente importante. La verdad es que hay que todavía adentrarnos mucho más respecto a las condiciones que nos permitan realmente hacer un diseño curricular pertinente y con miras, digamos, a un constructo de un modelo propio. Se estuvo hablando de lo que es el perfil profesional y el perfil de estudiante. Yo estoy viendo que, por ejemplo, ahí hay un divorcio que hay que superar de alguna otra manera, ¿no? El perfil del estudiante del sistema regular tiene que tener su secuencia con el perfil profesional en la formación universitaria, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, no hay una secuencia respecto al perfil, ¿no? Como que en el sistema regular hay un tipo de perfil de estudiante, un tipo de, ¿no? Es recurso humano que se quiere, pero cuando ya sube al otro espacio que sería la formación universitaria particularmente, hay un rompimiento, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es que no haya ese rompimiento, sino más bien sea secuencial. Entonces, ahí veo que hay que hacer un trabajo mucho más en detalle y tendríamos que hacer énfasis en eso. Ahora, yo digo, el perfil también está en función a cómo vamos dando una mirada como profesionales, ¿no? Estamos mirando con qué color de lente estamos mirando lo que es la educación como tal, ¿no? ¿Será que estamos mirando todavía con esa mirada tradicional, ortodoxa, centrado en, ¿cómo se dice? Solamente en el conocimiento? Estamos mirando con lentes, quién sabe, sociocríticos de cambio, transformación, porque dependiendo de esto, si vamos a seguir mirando, ¿no? Con una mirada tradicional, ortodoxa, positivista, entre comillas, aunque eso todavía es respetable, estamos reproduciendo todavía lo que es el individualismo, ¿no? Frente a lo que es la competencia o las habilidades, pero a fortalecer el individualismo. ¿Qué pasa con las competencias que más bien fortalezcan la individualidad, que es bien distinto, y a nivel colectivo? ¿No? Lo primero reproduce mecánicamente todavía las situaciones dadas, y el segundo va buscando ese cambio y transformación. Entonces, si bien se dijo mucho de lo que es diagnóstico, ¿no? Lo que hay que ver dentro de ese procedimiento, en base a los objetivos, todavía trabajar mucho respecto a lo que es el perfil, ¿no? En ese sentido, creo que vamos a mejorar mucho lo que es el enfoque hacia la construcción de un modelo propio. Gracias, doctor. Excelente, muchas gracias, estimado Lino. Muy buena participación. Veo que hay profesionales que tienen mucha experiencia en estos temas y creo que la clase, pues no simplemente
deviene, ¿no? Desde el docente. Creo que ustedes más bien hacen de que este módulo tenga este complemento, ¿no? Entre experiencia y teoría. Creo que es muy importante. Pero también hay cositas que hay que precisar. Hay algunos que son educadores y tienen la claridad, pero hay otros que no. Cuando hablamos de la malla curricular, no estamos hablando, ¿no? Del diseño mismo, ¿no? La malla curricular es solo un elemento, ¿no? Lo que pasa es que como la mayor parte de las personas hablan mucho del currículum, a veces tienden a prostituir algunas categorías, ¿no? Reitero, la malla curricular no es el todo, es simplemente la parte, es un elemento integrante del plan de estudio como tal, ¿no? Y por supuesto, el perfil profesional tiene que ser el elemento rector, ¿no? Así como los objetivos, tiene que guiar, tiene que orientar a diríamos, a la selección, organización, secuenciación de contenidos, ¿no? Nos decía Paola, bueno, lo que están haciendo ellos de pronto a veces es escoger, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que de pronto se han desarrollado en Europa, en Estados Unidos, en México, qué sé yo? A partir de ahí ahora, ¿cuáles van a ser los perfiles, ¿no? Ese es el otro error enorme en el que incurren. Es como si de pronto ustedes que saben hacer tesis, ¿no? De pronto se empiezan directamente se aventuran a hacer el trabajo de campo, van, recogen información, pero no saben para qué están recogiendo la información, ¿no? Sabemos que en la investigación lo primero es de pronto identificar el problema, formular el problema, definir el objetivo, de pronto formular la hipótesis. Hay un procedimiento, ¿no es cierto?, en la investigación. Lo mismo sucede en el diseño curricular. Tú no puedes aventurarte directamente a buscar contenidos si no has hecho un diagnóstico, si no has formulado tus objetivos, si no has definido el perfil profesional, ¿no? Entonces, esto valga esta aclaración porque ustedes van a ser doctores en ciencias de la educación y tienen que precisamente también hacer un asesoramiento en este sentido, ¿no? Estimados doctorantes, hemos llegado hasta aquí. No hemos concluido esta unidad, todavía continúa, está elaborado para 2 sesiones. La siguiente semana, el siguiente miércoles, vamos a continuar. Estamos en la diapositiva número 19. Y bueno, les voy a pedir a ver si internamente también le insisten al coordinador para que me incluya al curso en plataforma. Sigo sin acceder a plataforma. Quiero ir viendo quiénes han subido los trabajos. Quiero aprovechar también para poder hacer las evaluaciones a la primera tarea en este fin de semana, ¿no? Y conmigo sería hasta el siguiente miércoles porque el día lunes no hay clases, ¿no? Doctor, una Sí. pregunta, por favor, doctor. Dígame. Doctor, muy buenas noches. Acerca de la tarea de la segunda semana, donde la consigna indica elabore un mapa conceptual sobre los modelos pedagógicos y curriculares. Ese mapa conceptual lo vamos a realizar ¿en cuántas páginas, doctor? Esa es mi pregunta. La metodología sigue siendo lo mismo. Si se han dado cuenta, a mí no me gusta cantidad, prefiero la calidad, ¿no? Ya, muy bien, Lo puedo doctor. hacer en una página, mucho Ya, depende doctor. de la capacidad de síntesis, de análisis. No soy de los que ven cantidad, ¿no? Ya, doctor, muchísimas gracias. Sí. Doctor, la palabra doctor. Sí. Doctor, yo igual pues no puedo ingresar a la plataforma y no tengo el módulo. Y ya son con estos 2 módulos, doctor, trato de comunicarme con todos, pero me han dado otra contraseña incluso para que ingrese y aún así, doctor, no puede ingresar y no sé cómo voy a hacer la tarea ahora, lo que teníamos que entregar, doctor. Pueden ver esto, miren, fíjese, así me sale a mí, miren. ¿Pueden ver la plataforma? La plataforma. Igual de mi sala. Mire, dice diseño, rediseño y evaluación curricular, si bien está mi foto del anterior módulo, pero mire lo que me dice cuando quiero ingresar, no se puede matricular en este curso, dice, ¿no? Todos los días le ando insistiendo al coordinador, creo que está muy saturado con otras tareas y no puede ingresar a plataforma. Los que han podido ingresar a plataforma ya lo deben tener las unidades. Sería bueno que se compartan entre ustedes para no alejarse mucho del avance de contenidos. ¿Ya? Yo voy a insistir con coordinación, ojalá que mañana ya tengamos acceso a la plataforma.
Sí, por favor, doctor, porque de mí ya son 2 módulos, por eso ahora no puede. El anterior módulo tampoco, no sé, ya me estoy atrasando muchísimo, ya, doctor. Ya no sé qué hacer, yo soy de acá de Potosí y no sé, tendré que ir hasta La Paz, no sé qué voy a hacer, doctor. Estimado, si no, mire, escríbame adentro, internamente, yo le voy a mandar a su WhatsApp personal los contenidos, ¿ya? Por A su- favor, doctor. Ya me dice, soy tal persona, soy de Potosí, envíeme, yo le voy a enviar, ¿ya? Solo que como ellos manejan un formato distinto, no sé en qué formato o cómo lo habrán, eh, como quien dice, organizado el contenido, ¿no? Pero el material ya está elaborado. Listo, estimados doctorantes, muy amable, muchas gracias. Gracias, Tengan doctor. Linda clase. Hasta muchas luego, hasta el gracias. miércoles, doctor. Gracias, Hasta el gracias, muy miércoles, bien, tengan un doctor. bonito fin de semana y obviamente a pasar Igualmente, en familia doctor. en Todos Santos. De igual Igualmente, manera, doctor, doctor. buenas noches. Gracias, Bueno, buenas Doctor, noches. doctorazo, Gracias, doctor. hola, doctor. buenas noches. Doctor, una preguntita cortita, disculpe. Sí, sí, Hola. Sí, sí. doctor, mire acá, estoy viendo acá referente a los mapas conceptuales sobre los modelos pedagógicos y curriculares, dice en la lectura de la segunda unidad. Mm. Tengo entendido o he visto aquí 4 diapositivas que dio, nos va a dar el próximo, los modelos curriculares, la próxima semana. Ayer, la anterior sesión fue la segunda unidad, ya estamos por la tercera, le comento. Ah, La no segunda había fue visto. la que hablamos en la sesión anterior. Remítase a la unidad didáctica número 2 también y esa unidad pues habla sobre los modelos curriculares igual. Lo que pasa es que en la plataforma no están las grabaciones en algunas, ¿no? Y ese es el Mm, problema. Solo está de la grabación número 1, doctor. Pucha, y se están descuidando, che, muy Sí, Sí, complicado. o sea, doctor, sí. eso es Hablaremos lo con que nos hace, coordinación. eso es lo Hablaremos que nos porque yo al están, menos estoy siguiendo al pie de la letra las consignas de coordinación, Sí, como le digo, sí, doctor. hasta he recibido un jaloncito de orejas por haberles dado las notas, pero bueno, Ay, doctor, mil disculpas. esperemos no se le que sea. agradece, Voy a doctorazo, pero sería insistir, no bueno se que se preocupe. comunique también usted, doctor, Sí, porque sí, miren, sí, no ha subido a la plataforma, le reitero, las grabaciones son muy importantes para hacer una sí, sí, sí. retroalimentación y poder ubicarse otra vez, ¿no? Así es, así es. Hoy Por mismo lo favor. voy a hacer, pierda cuidado, hoy mismo lo voy a hacer. Buenas Gracias, noches doctor. a Buenas todos. noches. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Referente a la tarea 2, bueno, al menos yo estaba revisando del documento que ha enviado, que es el texto oficial, ¿verdad? Y la unidad 2 de esta unidad hay que elaborar los mapas conceptuales, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Sí Mm. es, esa es. Ah, ya. Gracias, doctor. Correcto. Hasta luego. Bueno, ahora sí nos despedimos a todos.